Día de la 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, les da la más cordial bienvenida al encuentro con Barry Sawyer, presidente de la Unión Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y del Comercio de Canadá, UFCW, por sus siglas en inglés, y en donde se abordará el tema Trabajadores Migrantes Mexicanos en Canadá. En este acto nos distinguen con su presencia la diputada migrante Nadia Sepúlveda García, la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, el diputado Alejandro Pérez Cuellar, presidente de la Comisión Frontera Norte. Asimismo, agradecemos la presencia de diputados y diputadas de esta 66ª legislatura. Barry Sawyer es presidente de la UFCW, bueno, también nos acompaña, de Canadá. Agradecemos la presencia de diputados y diputadas, como les decía, y para dirigir un mensaje de bienvenida le cedemos el uso de la palabra a la diputada Marcela Guerra Castillo. Por favor, diputada. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas y todos, honorables diputadas y diputados. Señor presidente Barry Sawyer, distinguidas y distinguidos invitados. Quiero primeramente reconocer la iniciativa de la diputada Nadia Sepúlveda al convocar a esta reunión, muy interesante reunión que tiene que ver no solo sino con la situación de los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá y sobre todo con un informe que hace algunas semanas se presentó en el seno de la Comisión de Asuntos Migratorios por el señor Octavio Nava Manrique, quien es el representante del Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio de Canadá y México, y que además estuvimos dialogando al respecto. Aquí está el informe, lo tenemos, ya lo hemos estudiado, además. Entonces, agradecer eso, pero además hacer hincapié en que siempre es muy importante este tipo de iniciativas y gracias, diputada Nadia, por ello, porque es un gusto acompañar este encuentro dedicado a un tema que nos convoca a todos, la realidad de los trabajadores migrantes en Canadá, un sector que sostiene buena parte de la producción agrícola y alimentaria de ese país y que además Canadá es un socio nuestro, que además tenemos muy claras las reglas en el Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos y que hay un capítulo específico para ello, ya tocamos ese punto por parte de la diputada Roselia, también muy puntual en ese tema y que al mismo tiempo representa una de las expresiones más claras de la movilidad laboral contemporánea ordenada, porque hay que hacer hincapié en que es ordenada, pero eso no quiere decir que también sea justa, hay que ver y buscar siempre la justicia para las y para los trabajadores mexicanos en el exterior. Agradezco la presencia del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y de Comercio de Canadá, a Barry Sawyer. Gracias, señor presidente, por estar aquí, por acompañarnos en la Cámara de Diputados, la Casa del Pueblo, y cuya organización ha construido durante décadas una relación estratégica con nuestra comunidad migrante. Como muestran los acuerdos recientes de esta colaboración, no solo brinda defensa laboral, su sindicato, sino también hay un acompañamiento directo que impulsa iniciativas de certificación de competencias. Esto es muy importante, hemos insistido muchísimo en la certificación de competencias en esta Cámara de Diputados, especialmente en nuestra comisión, que permite a miles de trabajadores regresar a México con habilidades formalmente reconocidas, con mayores oportunidades de desarrollo. No es igual un trabajador que se va, no es el mismo que regresa, y eso hay que reconocerlo, y esto es gracias también a organizaciones como la de ustedes. Desde la Comisión de Asuntos Migratorios, reconocemos el valor de todos estos esfuerzos, pero también la existencia de centros de apoyo, de asesoría legal, de orientación en pensiones, en impuestos, en derechos, en capacitación lingüística, así como convenios con gobiernos estatales para monitorear la movilidad desde el origen. Y estos son elementos que fortalecen la protección integral de nuestros trabajadores mexicanos en el exterior. Reconocemos estos avances, reconocemos a estas organizaciones como la suya, señor presidente, pero también sabemos que persisten desafíos, condiciones de vivienda, la supervisión de empleadores, es muy importante, todas estas barreras lingüísticas que enfrentan los trabajadores, los riesgos de aislamiento también y la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y de reparación en su caso cuando exista algún daño. Este diálogo es una gran oportunidad para profundizar en los avances
identificar los retos y sobre todo construir rutas de acción conjunta. La propuesta de un grupo de trabajo y la posibilidad de una visita técnica a Canadá son pasos que permitan afinar mecanismos de supervisión, de transparencia y de corresponsabilidad institucional, pero sobre todo de generar certeza. La certeza es muy importante. Celebro que hoy estemos reunidos para escuchar y analizar y también avanzar en este tema, porque la movilidad laboral debe de ser una vía del bienestar, de la dignidad y del reconocimiento, nunca de vulnerabilidad. Y para lograrlo, la coordinación entre parlamentos, parlamentarios, sindicatos y gobiernos es indispensable. Es cuanto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, diputada Nadia Sepúlveda, por esta convocatoria, por esta sensibilidad. Y ya saben ustedes, siempre las puertas abiertas de esta Cámara de Diputados para todas estas causas cuentan con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Guerra Castillo. En este momento vamos a hacer una pausa porque los diputados y diputadas tienen que ir a votar al Pleno y va a ser muy breve la pausa, entiendo, ¿verdad? Ya les han explicado que tenemos una votación importante, quédense aquí, vamos y venimos, regresamos, ya inauguramos, ya sigue, van a continuar con los trabajos. Muchas gracias. Vote yes, vote no. No, we are going and we are Are you going to vote? Are you voting yes or no? yes, we go and we come. We come back. Didn't know. That's okay. We will have our voting right now. So we'll be back. No pasa nada. Una disculpa, no sabíamos que nos iba a tocar ahorita. Gracias. Para presentar el objetivo general de la mesa temática Trabajadores Migrantes Mexicanos en Canadá, tiene el uso de la palabra la diputada migrante Nadia Sepúlveda García. Por favor, diputada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer mi más sincero agradecimiento a los representantes del Sindicato United Food and Commercial Workers, UFCW, al presidente Barry. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy acá en México. Bienvenidos a todos mis compañeros y compañeras legisladores que nos hicieron el favor de acompañarnos. Este diálogo es una muestra clara de que la cooperación internacional, la diplomacia parlamentaria y la acción sindical pueden y deben converger para generar soluciones concretas frente a los nuevos retos que enfrentamos hoy con nuestros connacionales. Junto con aliados como UFCW, reafirmamos que la migración laboral ordenada, segura, regular y circular no solo es posible, sino que es un pilar del desarrollo compartido entre México y Canadá. Tan solo en 2025, el PETAT, que cumple 51 años como referente mundial de movilidad, colocó a más de 25,000 personas trabajadoras en empleos temporales entre 1 y 8 meses en 10 provincias canadienses. Estas 25,000 personas son trabajadores legales, con visas temporales reguladas, contratos binacionales y plenos derechos laborales. No son una mano de obra invisible y contribuyen directamente a la seguridad alimentaria de Canadá, donde más del 50% de la producción agrícola depende de la mano de obra migrante en temporadas pico. Quiero reconocer de manera especial la labor del UFCW, que representa a más de 1.2 millones de trabajadores en Norteamérica
y que actúa como la voz principal de nuestros connacionales en programas de empleo temporal. Este sindicato no solo defiende legalmente su estancia en Canadá, sino que trabaja activamente para certificar formalmente sus habilidades, garantizar su bienestar y asegurar que su migración sea un trampolín para el desarrollo profesional y no una fuente de explotación. El presidente nos dará ya una mayor explicación de lo que hace este sindicato en Canadá, pero tienen 3 pilares importantes: la certificación de competencias. En enero del 25, la SEP, Conocer y el UFCW firmaron un convenio para implementar el programa de certificación de competencias laborales, con la meta de alcanzar los 30,000 al cierre del año. La defensa y el acompañamiento directo. Ellos tienen 28 centros de atención en Canadá, en colaboración con Agriculture Workers Alliance, donde ofrecen apoyo gratuito legal, contra abusos, orientación de pensiones, derechos, impuestos y educación financiera. Y tercero, buscan hacer alianzas con gobiernos estatales para monitorear el problema desde el origen, es decir, cuidar a todos nuestros connacionales que buscan trabajar en el exterior, iniciando desde su punto de origen en nuestros estados, aquí en nuestro país. La migración debe entenderse y atenderse desde una perspectiva de derechos humanos, justicia social y corresponsabilidad internacional. Y estoy convencida que este encuentro contribuirá a consolidar agendas comunes en favor de la migración laboral más justa, más segura, certificada y humana. Y qué gusto tener a profesionales que se han dedicado por años a esto, a cuidar de nuestros connacionales. Muchas gracias y bienvenidos. Sí. Listo. Ahora tiene la palabra el diputado Alejandro Pérez Cuellar, presidente de la Comisión de Frontera Norte. Lo escuchamos, diputado, por favor. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con gusto a la diputada Nadia Sepúlveda García, a quien le reconozco la organización de este importante encuentro. Muchas felicidades, diputada, por generar este espacio de diálogo en favor de nuestras y nuestros trabajadores migrantes. Saludo también a mis compañeras y compañeros diputados, la compañera diputada Irma Juan Carlos, a la diputada Maribel Solache y al diputado Aniceto Polanco. Y de manera especial doy la bienvenida, más cordial bienvenida, al señor Barry Sawyer, presidente de United Food and Commercial Workers. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados. Su presencia fortalece el diálogo y la cooperación en un tema tan relevante como lo es la protección de nuestros connacionales en el exterior. Desde la Comisión de Asuntos Frontera Norte hemos asumido con responsabilidad el compromiso de acompañar y atender la realidad que viven las y los mexicanos migrantes. En ese sentido, en la Comisión Frontera Norte, impulsamos la creación de la Subcomisión de Mexicanos en Retorno, que encabeza la diputada migrante Maribel Solache, aquí presente, con quien hemos realizado algunas acciones para dar seguimiento puntual a las condiciones en que nuestras y nuestros connacionales regresan al país. Hemos llevado a cabo visitas a consulados, albergues, garitas y centros de repatriación en la frontera norte, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad que enfrentan las personas migrantes, identificar áreas de oportunidad y generar propuestas concretas que se traduzcan en mejores políticas públicas. Sabemos que la Comisión de Asuntos Migratorios, de la cual es secretaria la diputada Nadia Sepúlveda, realiza un trabajo sólido y constante y comprometido. Por ello, desde la Comisión de Asuntos Frontera Norte venimos a sumar esfuerzos, a fortalecer la coordinación y a construir soluciones conjuntas. Estamos conscientes que la atención al fenómeno migratorio requiere de una visión integral y de trabajo interinstitucional. En este contexto también reconocemos el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado en el centro de la agenda la protección de las y los mexicanos dentro y fuera del país, impulsando políticas con enfoque humanista y de derechos. Las y los migrantes mexicanos no están solos. Desde esta Cámara de Diputados reiteramos que siempre estaremos en la mejor disposición de trabajar, de coordinar y de impulsar acciones que garanticen sus derechos, su bienestar y una vida digna. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias.
Hola. Muchas gracias, diputado Pérez Cuellar. A continuación escucharemos atentamente a Barry Sawyer, presidente de la UFCW, quien realizará una exposición sobre su organización, sus principales logros, así como objetivos y acciones en favor de las y los trabajadores migrantes mexicanos en Canadá. Por favor. Thank you. I'm pleased to greet Federal Deputy Nadia Sepulveda. Gracias, me da mucho es un placer poder saludarlos a todos y a nuestra amiga diputada federal Nadia Sepúlveda. Gracias. Gracias. That's better. Also pleased to greet the chair of the Committee on Migration Affairs, Deputy Marcela Guerra Castillo. Tanto como nuestra amiga diputada Marcela Guerra Castillo. And I greet all the deputies of the Chamber of the Deputies of Mexico. Buenas tardes. Y también es un placer poder saludarlos a todos nuestros diputadas y diputados que andan aquí hoy con nosotros, quien nos acompañan. Thank you very much for receiving me at the People's House, one of two chambers of the Mexican Congress. Gracias por habernos recibido en esto, la Casa del Pueblo, una de las dos cámaras del Congreso mexicano. You are the representatives and the voice of the Mexican people. Ustedes son los representantes y la voz del pueblo mexicano. It's very important for us that you know we've been collaborating with this great country, its institutions, ministries, governors, and legislators for over 3 decades, with the sole purpose of contributing to the defense and protection of labor rights for Mexican migrant workers working in Canada. Es muy importante poder compartir con ustedes que nosotros llevamos más de 3 décadas colaborando aquí en este país con instituciones, ministerios, gobiernos y legisladores con el propuesto de poder contribuir a la defensa y la protección de los derechos laborales de los trabajadores migrantes mexicanos en Canadá. I must say, I'm very grateful to Representative Nadia and all the representatives and all the members of the Committee on Migration Affairs, because they've demonstrated a true commitment to the Mexican agricultural workers who are coming to Canada. Y me da un gusto poder de nuevo ratificar la gratitud que tenemos para nuestra colega, nuestra aliada, nuestra amiga, nuestra amiga, la diputada Nadia Sepúlveda, y nuestros amigos que nos acompañan hoy en día. Some of you have joined us in the labor rights workshops that we provide to workers before they travel to Canada. Quizás algunos de ustedes nos han acompañado o han escuchado de nuestro trabajo en lo que son las capacitaciones de derechos laborales que hemos tomado a cabo aquí en México. This commitment has also been reaffirmed in the presentation of resolutions urging social dialogue that the International Labor Organization calls for us to achieve decent work in the North American region. Este trabajo lo hacemos con nuestros aliados y es con la intención de crear las circunstancias y mejorar las experiencias de los trabajadores en lo que se llama el trabajo decente, que lo nombra la Organización Laboral Internacional. In fact, last March, at the request of Representative Nadia Sepulveda and with the support of Representative Marcela Guerra, we presented the 2025 report on the status of migrant workers in Canada. Como parte de ese trabajo, en marzo, pudimos, con la ayuda de la diputada federal Nadia Sepúlveda y nuestra amiga representante Marcela Guerra, pudimos presentar el reporte de la situación de los trabajadores agrícolas en Canadá 2025. In this report, we detailed structural problems within the Canadian system that make it difficult for decent work to become a reality for the more than 28,000 Mexican agricultural workers who have traveled to Canada each year since 1974. Y ese reporte ilustra las muchas retos que enfrentan los trabajadores estando en Canadá, que nos ha hecho difícil poder asegurar que el trabajo sea trabajo decente para los más de 28,000 trabajadores agrícolas que llegan anualmente y que han llegado a Canadá desde el 1974. That report invites unions and governments in countries like Mexico
to collaborate in promoting dignified and fair policies and practices that will make farm work in North America a step closer to being truly decent. Y ese reporte nos invita a ser parte y formar parte de un movimiento que haga un llamado a todas las instituciones y diferentes niveles de gobierno a poder colaborar en promover el trabajo decente para asegurar que cada trabajador o trabajadora que llegue a Norteamérica tenga acceso a lugares de trabajo decentes. I appreciate this reception, and we are ready to continue collaborating with Mexico and all of its institutions on making the working lives better for all of these workers. A todos ustedes les de nuevo reitero mi gratitud por la recepción, por tenernos aquí y por querer colaborar con nuestra organización para continuar a fortalecer los derechos laborales de los trabajadores mexicanos en Canadá. I'll now turn to Pablo for a little bit of historical information, and then on to Octavio. Le quisiera pedir a Pablo ahora que comparte un poco más sobre nuestro trabajo histórico en Canadá y quizás tanto como a Octavio, que también compartirá un poco del trabajo que hemos hecho aquí en México. Gracias. Gracias. Gracias a todas y a todos. Es un gran placer para mí poder estar aquí con ustedes. Quiero reconocer a nuestros amigos, diputadas y diputados que están aquí con nosotros. Me da mucho gusto ver a la diputada Roselia Suárez, que hemos llevado este trabajo por muchos años, tanto como la diputada Nadia Sepúlveda y nuestra amiga Maribel Solache González, diputada, con quien hemos podido colaborar tanto a través de muchos años. En Canadá, para darles un poco de contexto, nuestra organización lleva más de 30 años de hacer este trabajo que es la defensa de los derechos laborales de los trabajadores migrantes en Canadá. Como el sindicato más importante y grande de la industria alimentaria del comercio, nosotros nos hemos enfocado en querer asegurar que cualquier trabajador que trabaje en las industrias del comercio o alimentarias, que sus derechos sean respetados, que tengan acceso al tratamiento que se les ofrece y que se le protege a todos los trabajadores en Canadá, independientemente de su estatus migratorio, independientemente de dónde vengan. Para nosotros es nuestro mandato como organización asegurar que cada trabajador en la industria alimentaria que tenga sus derechos y que sean respetados. Con eso en mente, gracias. Hemos levantado el trabajo de apoyar a las y los trabajadores que llegan a Canadá. En un momento operábamos 10 centros de apoyo, de atención a los trabajadores migrantes, donde se les ofrecía, y se ofrece ahora a través de nuestras 25 oficinas de nuestros locales del sindicato a través de todo el país, donde se les ofrece servicios gratuitos para aprender el inglés, para tener acceso a sus beneficios, para que tengan capacitación en lo que son los derechos laborales, para que conozcan cómo y dónde ir a conseguir ayuda si es que hay problemas en el trabajo. Nuestra organización ha aplicado y recibido la mayor cantidad de visas abiertas para las y los trabajadores que enfrentan circunstancias difíciles. Es decir, cuando un trabajador enfrenta a un empleador que les explota, que los abuse, pueden aplicar para una visa abierta, ya que ahorita bajo los programas que existen, el trabajador llega con un contrato que está dirigido a un empleador, es decir, es una lotería. Si llega bien a una experiencia buena, es buena la experiencia. En cambio, si le llega a un empleador que no les trate bien, que no les pague bien, que les abuse las condiciones del trabajo, no pueden salir y buscar otro trabajo. Es ahí donde le hemos podido conseguir visas abiertas a las y los trabajadores en Canadá. Además de eso, nosotros hemos recuperado más de $50 millones en beneficios sociales para las y los trabajadores en Canadá. En Canadá hay programas de beneficios sociales y lastimosamente muchos de los trabajadores que llegan a Canadá, aunque a la fuerza
pagan, legalmente tienen que aportar a estos beneficios, muy pocos saben que existen estos beneficios. Y es más, los que saben, a veces no saben cómo ni a dónde ir para recibir o aplicar para esos beneficios. Un ejemplo son las pensiones. Cada trabajador en Canadá debe de aportar a su pensión. Sin embargo, menos del 5% de los trabajadores agrícolas temporales que han llegado a Canadá a través de los 60 años que han estado yendo de diferentes países, reciben esa pensión. O sea que ahí es donde hemos podido levantar programas, campañas para asegurar que cada trabajador que haya trabajado en Canadá tenga acceso a esos beneficios. Nuestra organización lleva 3 décadas de hacer este tipo de trabajo. Esperamos estar aquí por muchas décadas más, pero lo que realmente nos complace mucho es ver que hay un interés de querer levantar la voz de los trabajadores, de querer acompañarlos, a poner presión al gobierno canadiense, a las instituciones mexicanas, sabiendo muy bien que en colaboración es como podemos levantar las circunstancias, las experiencias y las realidades que están enfrentando muchos trabajadores. Les termino con decir esto. En 2024, el relator de las Naciones Unidas llegó a Canadá para inspectar las condiciones de trabajo del programa PETAT y PETET. Y lo que compartió el relator de las Naciones Unidas fue que las circunstancias y experiencias de los trabajadores o el trabajo agrícola en Canadá permite circunstancias de explotación parecidas a la esclavitud moderna. No lo dice UFCW, lo dice el relator de las Naciones Unidas. ¿Por qué lo digo? No porque es la realidad para todos los trabajadores, pero nosotros tenemos un dicho que un trabajador herido es uno demasiado. Y hay que asegurar que cualquier trabajador que salga de cualquier país al llegar a Canadá, que se sabe que es un país ordenado, que tiene sus leyes, que haya instituciones como la nuestra que les pueda traer una protección mayor. Y en colaboración y coordinación con las instituciones y niveles de gobierno aquí en México, hemos logrado mucho. Y para terminar nuestra presentación de nuestro sindicato, le paso la palabra a Octavio, pero de nuevo les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y por el respaldo realmente de poder apoyarnos en este trabajo que sé que es bien importante para todos y a todas aquí. Buenas tardes a todos. Diputada Nadia Sepúlveda, muchísimas gracias por esta convocatoria. Es una convocatoria de mucha calidad por cada uno de los diputados y diputadas que están aquí presentes. La parte que nos interesa trabajar con ustedes es invitarlos a que entremos a los estados, a sus estados. El caso, por ejemplo, de Oaxaca, hace años hicimos trabajo. Hicimos incluso censos migratorios, diputada Irma Juan Carlos. Invitarla a que nos acompañemos y hagamos trabajo con el Estado y con los municipios más importantes que mandan trabajadores a Canadá, la Mixteca oaxaqueña. Entonces, tenemos un mapa muy claro de lo que ocurre de la migración oaxaqueña a Canadá. Entonces, esa sería una invitación. El diputado Cheto Polanco, pues en su estado, en Guerrero, estamos metidos. Hemos encontrado dificultades, pero con el gobierno del estado sería bueno que nos acompañara. Estamos ya metidos en el municipio que más trabajadores manda a Canadá. Hace años hicimos también un censo migratorio y queremos trabajar también con usted en esta tarea. En el caso de Chihuahua no hay grandes números en Canadá. Todos los estados tienen números a Canadá, ¿verdad? Pero es cuestión de identificar de qué municipios de Chihuahua salen más a Canadá y poder ahí hacer un pilotaje de cómo acompañar la calidad de los derechos laborales de la gente de Chihuahua que va a Canadá. Con la diputada Nadia hemos estado haciendo una labor para poder trabajar con el gobierno de Jalisco. O sea, nosotros trabajamos con cualquier tipo de gobierno y creo que no estamos muy lejanos de poder lograr algún tipo de colaboración. Bueno, también lo estamos trabajando en el tema fronterizo con el municipio de Tecate, Baja California. Y platicando en estos momentos, con la diputada Maribel Solache, pues tenemos en común el trabajo que se ha estado haciendo en Morelos,
De hecho, ayer estuvimos con la gobernadora Margarita González Sarabia y ella, francamente, vale la pena que les compartamos el pronunciamiento y el compromiso que ella hizo de el valor que le da a proteger, en este caso, a los morelenses, acercarse a los morelenses. Y miren, la buena práctica que comprometimos con ella es, identificando a todos los morelenses que están en Canadá, los vamos a acompañar, gobierno del estado y el sindicato, y hacer una evaluación después de 2 meses y que ella vaya a Canadá y pueda platicar con los morelenses. Esa sería una fórmula como conveniente, aconsejable, de poder materializar una práctica de buena política migratoria. Le estamos proponiendo, yo sé que ella es de la Ciudad de México, Maribel, pues nos interesaría mucho materializar algo con la Ciudad de México. En la Ciudad de México la mayor cantidad de trabajadores que van son de la alcaldía de Tláhuac. Ahí podemos agarrar 300 trabajadores que van a Canadá y es cuestión nada más de coordinarnos con el área de movilidad humana o lo que sea y la alcaldía de Tláhuac, ¿no? También le mencionábamos el caso de Tlaxcala, que es el segundo estado más importante de trabajadores a Canadá. En este transcurso, bueno, con la diputada Roselia Suárez nos ha acompañado mucho en una labor que para nosotros es importante. Los trabajadores deben de ir informados a través de los talleres de derechos laborales. Ella nos acompañó en parte de los 10 talleres que dimos el año pasado, en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México. Incluso tuvimos una capacitación donde se convocaron a 500 trabajadores antes de irse a Canadá. Y lo que uno recoge, ya lo dirá en su momento la diputada Roselia, en el caso de Morelos nos acompañó Karina, la senadora migrante, nos acompañó, ahí estuvo Manuel Aranda, el director de atención a migrantes del gobierno de Hidalgo, que está aquí presente a nuestra izquierda. Incluso no estuvo Manuel, pero en Hidalgo dimos un taller para 150 trabajadores hidalguenses. Entonces, lo que estamos viendo y lo que estamos proponiéndoles a ustedes es trabajar con los gobiernos locales, es decir, con las comunidades de origen. Creo que es ahí el punto más importante para poderles acercar. Y en Canadá, pues nosotros acompañar este trabajo en las comunidades de destino. ¿A través de qué? De la capacitación. Lo hemos dicho en varios foros, pero lo reitero. Tenemos una plataforma web campus de más de 250 cursos de capacitación. De toda esa oferta, muchos de estos pueden estar orientados, así lo platicamos con Verónica Giles, la directora de atención a migrantes de Morelos, pueden estar orientados hacia proyectos productivos para el desarrollo local, para el desarrollo comunitario. Entonces, bueno, decirles que el año pasado firmamos varios convenios, que nos gustaría que nos acompañáramos en la firma de convenios y sobre todo en la generalización de buenas prácticas que puedan beneficiar a los trabajadores migrantes. Mañana estaremos en el Estado de México con 300 trabajadores mexiquenses, con el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México, lo que es una muestra de lo que la gobernadora Delfina Gómez está viendo en esta necesidad que tenemos, ¿no? En medio de la negociación plena del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el tema de los derechos laborales no se visualiza mucho, pero es indispensable. Nos da gusto que en estos días, hoy que estuvimos en el Senado, este tema se está volviendo cada vez más atractivo para los legisladores, para los gobiernos locales, y por eso es que nosotros estamos interesados en trabajar con ustedes, en los estados que a ustedes les interese, en sus estados de origen, y ya lo dirá Barry, lo dirá Pablo, pero el año pasado hicimos una misión técnica, invitamos a una serie de funcionarios, fue la legisladora Roselia Suárez, y pudieron ver de primera mano cuáles son las condiciones en las que viven los trabajadores. Conocieron las granjas, conocieron las viviendas, escucharon a los trabajadores hablar de todo esto que ya dijo Barry, todo lo que son sus derechos laborales. Entonces, bueno, esa es la
la propuesta que nosotros les queremos hacer va por el lado de los gobiernos locales, va por el acompañamiento de ustedes, para que de alguna manera este sector tan vulnerable como lo es el campo pueda tener mejores condiciones. Creo que estamos en esa ruta y pues agradecemos por lo tanto esta convocatoria, diputada Nadia Sepúlveda, agradecidos con usted. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora cedemos el micrófono a las y los diputados a fin de que realicen comentarios, preguntas y reflexiones en torno a la situación de las y los trabajadores migrantes mexicanos. Si alguien gusta. Gracias, diputada. Buenas tardes. Thank you for being here. Nice to meet you. I am a migrant Congress woman and welcome. Y bueno, my participation will be in Spanish, but I can do it in English later if you want to talk. Okay, yeah. Pablo can help you. Okay, yeah. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias, diputada Nadia, por la convocatoria, por la invitación. Yo como diputada migrante en Estados Unidos 20 años, me tocó ser una trabajadora esencial, como son los trabajadores agrícolas. Creo que más que vulnerables son este término de trabajadores esenciales que se empezó a usar después de la pandemia, debiéramos seguirlo diciendo, trabajadores esenciales. Documentados o indocumentados. A mí no me gusta usar el término legal porque ningún ser humano es ilegal y menos es ilegal su trabajo. Yo creo que es muy bueno, este reporte lo escuché precisamente el día que lo presentaron en Morelos, el compañero Octavio, y la verdad es que nada me sorprende porque en Estados Unidos no es distinto. Los trabajadores mexicanos somos los mejores trabajadores del mundo. Los trabajadores temporales, yo creo que viven lo mismo que los trabajadores indocumentados en Canadá o en Estados Unidos, y yo creo que eso se tiene que terminar. Tiene que haber un reconocimiento. Y qué bueno que ustedes trabajen en esto. Debe de haber un camino a que puedan usar visas por haber sido abusados, por haber sido maltratados. Por ejemplo, en Estados Unidos es la visa de tráfico o a veces porque no les pagaron, les robaron los salarios, y creo que esto no debe de ser diferente también en Canadá. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a tratarnos el mismo trato que les damos los mexicanos a los canadienses, porque aquí en México no se les pide visa, los canadienses llegan a México a invertir, llegan a poner empresas, llegan a comprar propiedades. Es el mismo trato que nosotros pedimos para los mexicanos a Canadá. Si bien es cierto que muchos van a trabajar, otros tantos quizás van a estudiar, otros van a vivir, pero yo creo que sí es importante resaltar esto. Sobre todo está, como dicen, está por recertificarse o refirmarse el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Creo que los derechos laborales, creo que los derechos de los trabajadores esenciales debieran de resaltarse ahí como bien fuerte, y yo no sé cuál va a ser el papel de usted, de los sindicatos, o cuál ha sido, pero yo creo que hay que seguirlo diciendo, pospandemia y ahora, y que se quede para siempre, que son trabajadores esenciales. La agricultura es algo esencial para una familia, a una mesa de una familia canadiense, de una familia estadounidense, lo que llega a su mesa, que son las frutas, las verduras, las ensaladas, es más que eso, son las manos de trabajadores fuertes, y además trabajadores con valores, y además trabajadores que lo hacen fuerte. Creo que no se habla mucho ni se dice cuánto es la jornada laboral, pero yo sí puedo decir que trabajan
8, 12, 16, 20. Además, hay menores trabajando, menores trabajadores esenciales. Y yo lo hablo y lo conozco porque, como le digo, yo viví 20 años en los Estados Unidos, así es que mi discurso no es un discurso que pudiera no reconocer. Yo trabajé en un centro de derecho laboral en San Diego, en los Estados Unidos, así es que conozco perfectamente. Soy abogada, soy maestra en derecho, conozco los derechos aquí en Canadá, en Estados Unidos, y por supuesto estoy abierta a este tipo de visitas, pero más que nada yo quisiera que se tradujeran en acciones. Agradezco mucho lo que veo que ya han estado haciendo, reconozco mucho lo que sigan haciendo, pero yo sí coincido en que cuando los trabajadores temporales se vayan, deben de ir, coincido con mis compañeros, deben de saber, dos cosas deben de saber: dónde denunciar abusos laborales, dónde denunciar maltrato y dónde ir y buscar una visa para transformar su estatus migratorio, porque sé que podrían conseguir la residencia si fueron objeto de algún maltrato en el área laboral. Muchas gracias. Muchas gracias. Mr. Barry, thank you for coming to Mexico. I speak in Spanish. Sorry. All right. Thank you. All right. Creo que todos sabemos. Primero, la WFCW, la UFCW es un gran sindicato. Tengo preguntas, ¿no? I have questions. ¿Cuántas, de qué migración estamos hablando? ¿Quiénes son sus afiliados? ¿Es una inmigración, son trabajadores temporales o son trabajadores que han inmigrado sin documentos? ¿Qué es un sindicato? Aquí en México, en China, un sindicato, porque yo fui sindicalizado, un sindicato, en verdad, con la mano en el corazón, yo le digo que son sanguijuelas que chupan del trabajador y no lo defienden. Espero que la UFCW sea diferente y en verdad defienda a los trabajadores. Entonces, para eso te quitan parte de tu salario, todo el sindicato vive de ello y todos lo sabemos. Yo fui sindicalizado aquí en México muchos años y cuando tenía problemas no me resolvían. Al contrario, nos invitaban o no, nos exigían a ir a sus mítines de campaña, a apoyar al pasado régimen. Entonces, no estoy diciendo que esto sea igual. Yo creo que están para defender a las y los trabajadores. Y mi pregunta es esa: ¿a qué tipo de trabajadores están defendiendo? ¿Cuántos afiliados tiene la UFCW? Si son trabajadores con documentos que van con visas temporales. En primer lugar, si van con visas temporales, esos trabajadores tienen derecho a hacer sus impuestos y a reembolsarles sus impuestos. Primero, eso es lo primero que hay que defender, ¿no? O sea, cada año reportar sus impuestos y que si tienen un reembolso que se les haga llegar, que el gobierno de Canadá no se les quede. A los que no tienen documentos, pues no sé cómo los defienden, o si tienen afiliados sin documentos, porque cuando vas con una visa de trabajo, pues desde aquí, ¿no? O sea, se supone que vas con tus derechos. Yo vivo en Estados Unidos y soy empresario, y si violo, si yo le pago, o sea, primero, como empresario tengo que cumplir las reglas del Estado, tengo que pagarles exactamente por lo menos el salario mínimo. Hay que ver, revisar si los trabajadores que están en Canadá con documentos y sin documentos tienen el mismo derecho, eso sí, como trabajadores. Y quiero ver cuántos casos han ganado ustedes como sindicatos, si en verdad los defienden o nomás viven de los trabajadores, ¿no? O sea, no lo sé. Y eso sería muy importante que los comunicaran aquí.
cuáles son los maltratos que viven los trabajadores, cuáles son los abusos que viven los trabajadores. Al menos en Estados Unidos, aunque no esté sindicalizado, pero a cada empresa, a mi empresa llegan miembros a sindicalizarlos. Pero yo le digo, bueno, tienen su derecho a organizarse y pueden hacerlo, pero a la hora no los defienden. Espero que sea diferente con este sindicato, ¿sí? Y que nos digan aquí, que digan, que traigan una estadística, mire, tenemos tantos abusos y nosotros hemos puesto nuestros abogados y los hemos defendido en las cortes y hemos luchado por esos derechos laborales de los trabajadores con o sin documentos. Y que no nada más abusen y le quiten como sanguijuelas y chupen la sangre de los trabajadores y no los defiendan. Entonces nosotros en los Estados Unidos, en Los Ángeles, incluso pertenezco a una coalición de derechos plenos para los inmigrantes, donde nos llegan casos, no tenemos abogados de derecho laboral, pero sobran. O sea, sobran. Incluso a un trabajador, si le hablas fuerte o pesado, pues te demandan, ¿no? Rapidito. Por eso tú tienes que tener una aseguranza como empleador, la work compensation, una aseguranza ya work compensation, ¿no? Entonces tú demandan esa aseguranza que tú la pagas al Estado y el Estado se encarga de resolver pues, tus problemas porque tú pagas esa aseguranza. Si tú abusas de ese trabajador. Entonces, yo creo que en mi forma de ver, los sindicatos para mí no han funcionado. Eso es lo que digo. Sí, porque tenemos derechos ya, al menos en Estados Unidos, tú tengas documentos o tengas derechos, no tengas documentos o tengas documentos, tienes derecho si eres abusado, punto. Entonces yo creo que está bien, ojalá y como digo, pero sí me gustaría saber si en realidad ustedes están defendiendo al trabajador sin o con documento y cuántos afiliados en realidad tienen que yo creo que le cobran una cuota porque nada es gratis en esta vida, ¿no? Entonces, ojalá y no les cobren, esté equivocado, ¿no? Pero muchas gracias. Mi nombre es Aniceto Cheto Polanco, y pues aquí estamos, ¿no? Pero si en algo podemos colaborar, aplaudo si en realidad defienden a los mexicanos. Y si no lo hacen así, que el pueblo se los demande. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por estar aquí. Y disculpen por mis palabras, a veces soy fuerte, pero aquí hay que hablar con la verdad, no hay que venir con politiquería y que quede claro, los sindicatos es un negocio para algunos. Entonces eso es la verdad y ojalá que sean sindicatos que en verdad defienden y si en verdad se interesen pues por nosotros, que no nos golpeteen, ¿va? Porque por un lado nosotros como migrantes nos golpetean, bueno al menos en Estados Unidos, con esto que estamos viviendo ahorita en esta era del presidente Trump, nos está yendo muy feo y todavía que nos abusen, o sea, ¿qué pasó? Muchas gracias, diputada, por invitarnos. Muchas gracias, Cheto. Antes de seguir con las intervenciones de los demás diputados, el presidente Barry quiere hacer unos comentarios a lo que comentó Cheto. Thank you for your comments. I appreciate that you've had some bad experiences with some other unions. Gracias por los comentarios y reconozco que has tenido experiencias quizás malas con otros sindicatos. First off, to give you a little information about UFCW Canada, we have approximately 270,000 members across Canada. Para darte algunas cifras, en Canadá representamos a 270,000 afiliados. Those members work in many different industries, but primarily the food industries, grocery stores, food manufacturing, and food production, such as the migrant farm workers. Y trabajan en diferentes industrias como en el sistema alimentario, en supermercados, restaurantes, en fábricas de procesamiento de carne y comida, tanto como otras industrias. So you mentioned about union dues or a quota. UFCW Canada does not charge a quota to anybody. If you have it, hiciste una pregunta sobre cuotas sindicales. Las cuotas sindicales, o sea, el trabajo que ofrecemos a través de los centros de apoyo
para los trabajadores agrícolas a través de los 30 años, hemos cobrado precisamente 0 a los trabajadores. Cada trabajador en cualquier zona de Canadá que quiera apoyo a través de los centros de apoyo, pueden recibir apoyo gratuitamente. Asesoría legal, aplicaciones de beneficios parentales, aplicaciones a sus pensiones, aplicaciones a sus visas por cuestiones de abuso. Pueden tener acceso a las capacitaciones. La plataforma de Web Campus ofrece 250 capacitaciones completamente gratuita a cualquier trabajador temporal en Canadá. So the only time a person, any worker, is charged union dues is when they have a collective agreement, which means in the province that they live in, we were able to have them sign union cards and we negotiate agreement, and then all members in that workplace pay the same number of dues. Sí, el trabajador solamente paga una cuota si es que llega a firmar tarjetas del sindicato, si es que votan por ser miembro del sindicato, si es que aceptan el contrato colectivo que se negocia entre el empleador y los trabajadores. Only a few provinces in Canada allow us to organize farm workers, British Columbia, Quebec. So for over 30 years, all of the work we've done with these workers has been for free. There's been no cost to the workers. We believe in doing it because it's the right thing to do. Es más, en la mayoría de las provincias y donde más mandan los trabajadores agrícolas de cualquier país, no se les permite la sindicalización formal. O sea, nos ha tocado y hemos querido crear oportunidades porque vemos que hay espacios donde necesitan ayuda y realmente no hay instituciones ni canadienses ni mexicanas que realmente puedan tener incidencia o legal, jurídica, que le pueda dar respaldo a los trabajadores. En Ontario, por ejemplo, donde van la mayoría de trabajadores, se les ha negado el derecho de sindicalización por más de 30 años. No se le puede cobrar una cuota al trabajador. Sin embargo, hemos manejado 4 centros de apoyo, tenemos 12 oficinas donde se les ofrece tratamiento, servicios gratuitos. Pero a la pregunta de las cifras, también a nosotros nos gustaría mucho dar y poder compartir los contratos que tenemos en lugares donde tenemos contratos colectivos, donde se les ha ofrecido acceso a la residencia, a la ciudadanía, porque hemos logrado eso, donde tenemos ejemplos de que los salarios se les pagan más de 30% más que a otro trabajador temporal, dado a tener un sindicato y una representación mayor. También hemos podido recuperar muchos beneficios sociales para esos trabajadores, aunque sean o no sean afiliados. So I hope that answers your questions, but I did want to mention that the reason we are doing things that we are, in conjunction or in collaboration with people here is so that those workers, before they come to Canada, they know their rights and they know us, and if they need help, they can reach out for help. Sí, en fin, o sea, podemos compartir los reportes que quieran, las aplicaciones que hemos hecho. Es más, es importante decirlo, nosotros anualmente tenemos reportes de las cantidades de abusos que se nos han reportado. Tenemos cifras de las aplicaciones de permisos abiertos, tenemos los contratos colectivos que se pueden ver públicamente en línea, se pueden buscar, ver la cifra y la cuota que paga un trabajador versus lo que gana más como empleado de un lugar sindicalizado. Pueden ver y les invito que vean, el año pasado se sindicalizó a una empresa que se llama Highline Mushrooms, que emplea 450 trabajadores. El 90% son trabajadores agrícolas. A ellos se le cobra una cuota sindical y con esa cuota sindical se les entrega $2,000 anualmente para vacacionar. Se les da 4 semanas de vacaciones. Se les entrega un beneficio para la aplicación a la ciudadanía, un apoyo legal, además de aumentos salariales anuales que no los tenían antes. O sea que los contratos colectivos en Canadá se tienen que publicar públicamente y yo creo que podemos hacer un análisis de qué gana el trabajador. Según el gobierno, el trabajador sindicalizado en Canadá gana 26% más que el no sindicalizado y esas cifras siguen siendo iguales, sino más
en lo que son nuestros contratos colectivos. No podemos hablar necesariamente de la sindicalización o cómo se conoce en otras partes, pero nuestra experiencia y nuestros contratos están libremente accesibles para hacer ese análisis. Muchas gracias, Pablo. Irma, la diputada Irma Juan Carlos quiere hacer intervención. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos. Saludo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros diputados que nos honran con su presencia. Agradecer la invitación a nuestra amiga, la diputada Sepúlveda. Pues, bueno, yo hablo el chinanteco y el medio que mastico el español, entonces voy a tener que hablar en español, ¿verdad? Porque el inglés, pues no, ni siquiera lo mastico. Entonces, primero, pues decirles que les agradezco el trabajo que ustedes realizan en beneficio de la población migrante que pues llega a Canadá, ¿no? Hay que agradecer, siempre ser agradecidos en la vida, por muy mínima o por muy insignificante que pudiera mirarse una ayuda, siempre hay que agradecerla, ¿no? Es algo que siempre hemos aprendido quienes hemos luchado para sobrevivir en esta vida. Por eso quiero agradecerles lo que hacen para ayudar a nuestras hermanas y hermanos migrantes que buscan trabajo en Canadá. Yo escuché atentamente lo que las intervenciones tanto de ustedes como de mis compañeras y compañeros, y estaba leyendo también de manera muy general el resumen, y bueno, yo lo que veo es que también hay un buen porcentaje de mujeres que tienen este empleo temporal, y lo que ustedes aquí señalan en el informe es que aunque estos trabajadores temporales son un pilar fundamental en la vida agroalimentaria de Canadá, pues no hay una reforma que reconozca pues esta importancia. Y a propósito de, bueno, eso dice el informe, no lo estoy inventando, ¿no? Digo, para aclarar. Y a propósito de que mañana nosotros vamos a aprobar una reforma que plantea nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para reconocer precisamente esa mano de obra campesina, una mano de obra del campo que produce y que tiene un empleo informal y que no tiene seguridad social, ¿no? Mañana vamos a aprobar esa reforma a 3 leyes, si no me equivoco, para que las empresas productoras del campo que hagan uso de mano de obra precisamente de mujeres y de hombres, como lo ha dicho la presidenta, que principalmente provienen de comunidades rurales e indígenas, porque finalmente, en su mayoría, muchas personas que llegan a tener ese tipo de empleo, pues son personas que van desde sus pueblos, de pueblos rurales e indígenas, a ocupar estos espacios y bueno, y se vuelven empleadores de empresas que tienen utilidades, pero que no asumen responsabilidades en materia de seguridad social. Entonces, a mí me gustaría, más que otra cosa, aprovechar su estancia para solicitar como un sindicato que son, pues que como se hace acá en México, que se impulse pues este reconocimiento desde las leyes canadienses para que los trabajadores informales, en este caso los trabajadores temporales que ustedes señalan en su informe, pues puedan gozar de estos beneficios que en este caso en México ya les vamos a dar
que sería la seguridad social, pues para que no estén en la informalidad y que puedan tener acceso a otros servicios como los servicios de salud que el Estado pueda darles, como un reconocimiento a la contribución que hacen a esta cadena agroalimentaria de este país. Pues nada más eso, agradecerles su presencia, agradecer la invitación y reconocerles el trabajo que hacen. Y bueno, ya si hacen otra cosa, pues ya eso ya no sabemos, y también pues nada más pedirles que sigan ayudando lo más que pueden a nuestra gente que está allá, y que estoy segura que creo que es la intención. Pues lo que podamos hacer desde aquí, lo que podamos, el trabajo que pudiéramos realizar, cuenten con ello. Soy de Oaxaca, soy de un pueblo indígena y con mucho gusto vamos a colaborar en lo que se requiera para avanzar en el reconocimiento de los derechos de nuestras hermanas y hermanos de que trabajan en el campo. Muchas gracias. Se incorporó con nosotros el diputado Ulises Mejía Aro. Él es de Zacatecas, un estado con un gran volumen de migrantes y quien ha estado muy involucrado con muchas asociaciones migrantes y que tenía mucho interés de ser parte de este conversatorio. Muchas gracias, diputada. Pues muy buenas noches, compañeras y compañeros. Primero, felicitar a la compañera Nadia Sepúlveda por estos encuentros con sindicatos, principalmente en este tema del país de Canadá. También a nuestra presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, a Marcela Guerra, y me sumo a darle la bienvenida a Barry Sawyer, quien es el presidente de United Food and Commercial Worker Union. Bienvenido a la Casa del Pueblo, aquí al Congreso de la Unión. Y sin duda, yo quise hacer uso de la voz porque es importante resaltar el trabajo de un sindicato. Como aquí ya se expuso, pues estamos frente a un sindicato que tiene más de 30 años generando esa vinculación con algo que es la columna vertebral prácticamente en todas las naciones y máxime en Canadá y en Estados Unidos, que son los trabajadores agrícolas, migrantes, quienes son los que mantienen en gran medida la soberanía alimentaria de aquellos dos países. Y el tener estos sindicatos, como es el caso de United Food and Commercial Worker Union, sin duda abona a poder alcanzar un trabajo decente y a una remuneración justa, porque pues, son plataformas donde los capacitan, los guían, los atienden, inclusive los vinculan de manera directa. Y eso hay que reconocérselo, sin duda, por lo cual tuve la oportunidad de decírselos personalmente, porque conozco del trabajo de ustedes. Sé que este sindicato, pues inclusive ha sido pionero y ha estado a la vanguardia en Canadá en el programa piloto agroalimentario. También sé que ustedes han sido líder en la promoción de los derechos de los trabajadores. Y estos puntos sin duda nos dan confianza. En el caso de Estado de Zacatecas, como bien lo mencionó la diputada migrante Nadia Sepúlveda, somos un estado binacional. 1,5 millones de zacatecanos radican principalmente en Estados Unidos, pero también una parte en Canadá. Y estos estados, lo que buscamos pues no es expulsar a nuestros connacionales, sino que puedan también aspirar a tener un trabajo decente y que no sea el límite de la frontera de nuestro territorio. Para ello, yo me sumo, inclusive pongo a su consideración el trabajo bilateral con el Estado de Zacatecas, donde yo pueda, como diputado federal, para dar a conocer los beneficios de poder ser guiados, asesorados por un sindicato, pero no solamente para que vean como una oportunidad de empleo nuestros connacionales, sino también como una oportunidad de defensa de sus derechos humanos, de sus derechos como trabajadores y trabajadoras allá en la Unión Norteamericana, principalmente hablando de Canadá. Y finalmente también ver con ustedes la posibilidad de no solamente que conozcan la fuerza que se pueda tener por parte de los trabajadores agrícolas migrantes, sino investigar
promover estas empresas que ya tienen ustedes en Canadá, que son agrícolas, ¿por qué no también visualizar la oportunidad de extenderlas, expanderlas también hacia nuestro país, con ese vínculo? Yo creo que se puede ir trabajando. En mi caso, como zacatecano, sin duda somos de los principales productores a nivel nacional de frijol, de chile, de ajo, de cebolla, de guayaba, de limón, de durazno, de nopal, de pitaya, de tuna, entre otras cosas más, que eso lo podemos generar en un vínculo de una relación a grande plazo. Entonces, simplemente sumarme a la felicitación, al agradecimiento y sin duda también a estar dispuesto a generar estos trabajos de colaboración. Muchas gracias y sea usted bienvenido a esta Casa del Pueblo en Barry Sawyer. Muchas gracias. Finalizamos con la intervención de la diputada Roselia Suárez. Welcome. My name is Roselia Suarez. Barry Sawyer, it's very welcome, and I'm very happy to have you in the Mexican Congress, as well Pablo, Octavio, because we've been working for the last year, and I expect to continue to working with the union. I believe in the union because we're looking for the workers' rights, and we need to take a responsibility when we are workers. If we're going to looking for a place where we going to have better benefits, and if you are agreed to looking for these benefits, we need to be involved of the unions. So it's something that I believe, and maybe not all the people are agreed with, but the people, the workers, when you are in any place where you work, when you are organizing, when you looking for have these benefits, we need to be part of a union. If you go by yourself and talking with the boss, you are not going to looking for the worker rights at all. So you're looking for your own interest, and it's not going to work like that. So working by the community or with the community all the time, I guess we can see the better results. Bueno, pues para mí ha sido un gusto trabajar este año con la UFCW y bueno, pues esperemos continuar trabajando con el sindicato. Creo que los trabajadores organizados, cuando los trabajadores están pensando en mejores beneficios en la comunidad de mexicanas y mexicanos en el exterior, tenemos que resaltar pues estos logros y no se hacen individuales. Disculpen si mi traducción es lo mismo en inglés que en español, pero es muy interesante la vida de las y los mexicanos en el exterior. Yo celebro los contratos colectivos, pero al mismo tiempo celebro cuando los trabajadores entendemos que es una lucha y que tiene que ser en comunidad, porque solos no logramos absolutamente nada. Y comentarles, aprovechando la apertura del foro, compartirles que parte de los trabajos que hemos estado realizando con la UFCW ha sido proponer dentro de la Comisión de Asuntos Migratorios un plan de trabajo para promover y proteger los derechos laborales de los trabajadores temporales en Canadá. En este momento hablamos de Canadá, pero por supuesto también parte de mi trabajo es ver por los trabajadores en Estados Unidos, y es por eso que planteamos no solo ante la Comisión de Asuntos del Migrante, ¿no? Asuntos Migratorios, perdón, sino también ante la Comisión de Frontera Norte y ante la Comisión de Relaciones Exteriores está planteado esto. Y el objetivo es analizar el capítulo 23 del TEMEC en materia laboral, la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional permanente y la revisión de contratos y agencias reclutadoras. Esto se ha propuesto en las 3 comisiones aquí en la Casa del Pueblo y le estaremos dando seguimiento. El año pasado, diría yo, tuvimos un tropiezo, porque el objetivo en noviembre era
tener una reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría del Trabajo y con Gobernación, porque requerimos que se trabaje en conjunto para poder tener logros y tener la voz de los trabajadores cuando se revise el programa de trabajadores agrícolas temporales. No fue así. Nos deben, y está en discusión, va a salir una fecha para poder tener esta reunión en donde organizaciones, diputados y pues toda la gente que ha sido parte de estos trabajos durante el año pasado y pues den voz de primera mano de cuáles podrían ser las mejoras en el programa de trabajadores agrícolas temporales. Y pues con esa parte me gustaría cerrar, en que esperemos tener una conversación con los trabajadores, con la UFCW, donde entreguemos un informe sobre las violaciones a los derechos laborales que están sucediendo y resaltar que en cada una de las granjas, que celebro que hayan tenido pues contrato colectivo, ¿no?, que tuvieron con la compañía de champiñones, ¿no? Es importante resaltar ese tipo de eventos porque fortalece y empodera a los trabajadores. Y resaltar también que lo que estamos buscando es que haya mejoras dentro de este programa. Y ese es donde suma la UFCW, donde suman las organizaciones y por supuesto nosotros como diputadas y diputados, y pues muchas gracias a las y los diputados que se están sumando. Asimismo les invito a que por medio de Migrantes 4T sea una plataforma donde nosotros podamos tener un contacto con estos trabajadores. Para mí ha sido muy interesante las visitas que he hecho con la UFCW, tanto en México como en Estados Unidos, porque me ha dejado muchísimas gestiones al mismo tiempo. Es decir, en las visitas que tuvimos a Canadá, hubo contacto con compañeros que son del Estado de México, que a su vez tenían algunos temas en el consulado que resolver, se les apoyó, pero al mismo tiempo, pues la vida migrante da muchas vueltas. Entonces apoyamos también a algunos de estos migrantes que están en Canadá con temas familiares, pero con familiares que estaban detenidos en centros de detención en Estados Unidos. Entonces para mí el hecho de que la UFCW me haya vinculado con los trabajadores en Canadá me da una posibilidad de hacer mucho mejor mi trabajo en la gestión como diputada federal migrante, y pues eso es lo que celebro, que sigamos colaborando y al mismo tiempo pues compartir que la lucha, mi lucha es tu lucha, y eso lo resalto porque celebro los despidos injustificados que ocurrieron en la ciudad de Chicago y que hoy son demandas ganadas. Es decir, si me despiden injustificadamente y me organizo en el trabajo, da resultado a recuperar salarios robados, ¿no? Y en la ciudad de Chicago, 5 de las trabajadoras recuperaron $220,000. Entonces celebro eso y compartir lo que es parte de la lucha aquí. Entonces un agradecimiento y transmitir esa información también para usted. Muchas gracias, bienvenido. ¿Quieren hacer unas palabras? ¿Hacemos palabras de cierre? Bueno, en este momento se entregará un reconocimiento por parte de Barry Sawyer a la diputada Nadia Sepúlveda García. ¿Está prendido este micrófono? ¿Sí? ¿Este? Bueno. Agradezco a todos los diputados que estuvieron aquí presentes en este diálogo con UFCW. Thank you, President Barry, for being with us today. Y nos va a ser unas palabras el de cierre, pero yo me quedo con el compromiso que comentamos en esta sesión, impulsar este proyecto y informar y darlo a conocer en convenios estatales y municipales a los que podamos tener acceso, y
entender que el día de hoy tenemos que impulsar una migración legal, segura, para poder proteger los derechos de todos nuestros connacionales que salen al exterior. Muchas gracias. I too look forward to working together and trying to advance the rights and the working lives of all of these people. The work we do together will make it better. También espero poder colaborar y continuar con esta labor tan importante de poder colaborar conjuntamente en lo que es trabajar en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. But I also want to thank you, Deputy Nadia, for putting this meeting together of all of these leaders and progressive thinkers who are sharing their ideas and ways that we can collaborate and make things better. Y específicamente quisiera darte las gracias, diputada Nadia, por acompañarnos, por convocar esta reunión. And I've just brought a few small gifts from UFCW Canada to you for, as a thanks for doing this. And this is whiskey that's made in Manitoba by UFCW members, and we wanted to give that to you. Thank you so much for putting this together, and thank you everybody for being here. Muchas gracias. Oh, thank you so much. It's a pleasure to Oh, have great you to here. meet Thank you. you for all your good work. We need more like you. Great to meet you. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Para finalizar, le solicitamos a los integrantes de este presidium sean tan amables de ponerse de pie para realizar la toma de la fotografía oficial de este encuentro.